origen. ¿Y esto qué es? Claramente estamos debajo del agua. Pero pará, Sí, paro. porque cuando uno ve esto, no se me ocurre pensar en otras cosas que no sea alguien puso eso ahí. Digo, es un misterio si le abrís la puerta a los misterios con facilidad. Tal Si cual. tenés rota la cerradura de los misterios. Pero radar no hay en Fenómenos, porque Fenómenos averigua si realmente es su radar y no. Fue puesto. ¿Dónde sucedió esto? Esto sucedió en un lago de Neuquén, Sí. que ahora no me acuerdo el nombre, ahora te lo voy a contar. Sí, está bien. El lago Menuco, es verdad. Sí. Gracias, Vir, mi productora. Donde colocaron esta escultura, este minotauro. Las personas que lo hicieron, fueron 2 personas, no se dieron a conocer, Sí. pero explicaron por qué hicieron esto. Tiene un porqué. Exacto. Y tiene que ver mirando un poco hacia la relación con el cambio climático. ¿Por qué? Porque pusieron esa escultura ahí y dijeron, si alguna vez esa escultura se ve, Sí. sale a la superficie, es que va a haber sucedido un cambio drástico En las en condiciones. el lago, entonces en el entorno, entonces probablemente en el clima que rodea la zona. O sea, como para concientizar sobre el cambio climático, dijeron, lo dejamos ahí. Por ahí en 20 años, eso que hoy está sumergido, el nivel del lago baja y aparece. Y va a hacer seguramente mucho ruido y va a repercutir y va a ayudar en la toma de conciencia. Que no tiene que ser necesariamente, porque por ahí es una oscilación, ¿no? ¿Se han visto lagos que Bueno. bajan y suben de 20 a 30 años? En el centro de la Argentina hay periodos de lluvia fácilmente reconocibles de 50 a 60 años. Absolutamente. Ahora, igual, si viene bien para concientizar el cambio climático, lo aplaudimos. Lo que pasa es que si nos quería meter que esto lo había dejado alguna civilización anterior para salir en fenómenos, El caballo de Troya existió una sola vez. y difícil, ¿no? Era difícil. Y han aparecido estos muchos monolitos brillantes. ¿Te acordás del año pasado que aparecía uno en el desierto, otro en otro lado? Bueno, Sabía quién lo había puesto. nosotros ponemos generalmente último la teoría de los alienígenas, de los extraterrestres que vienen a decirnos cosas. Pero bueno, lo cierto es que a lo largo de la historia ha habido auge de grandes civilizaciones con muchos adelantos. Algunos probablemente habrán sido más inteligentes que nosotros, seguramente, y habrán evolucionado más. Y no sabemos, no tenemos mucho detalle de lo que nos dejaron. Pero a veces dejan siempre está señales. la fantasía de que hay señales puestas para que nosotros, que vinimos muchos años después, omnipotentes, aprendamos de ellos. Sí. Vamos a aprender un poco de esto. ¿Qué es lo que hacemos en Fenómenos? ¿Qué hacemos cuando hacemos este tipo de temas? Consultamos a los que saben. Alejandro Martín López Sí. es Astrónomo y antropólogo del CONICET. Ya nos está observando, ya está al aire. Te saludamos, Alejandro. Te damos la bienvenida a Fenómenos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, muy bien y muy curioso. Primero, Sí. lo primero que te quiero preguntar es cómo se te ocurrió estudiar las 2 carreras y cuán ligadas están. sacate la pregunta. Si querés explicar un poquito la parte de antropología, que no todos saben lo que, por lo menos no todos los que miran Estudiar. Fenómenos. Astrónomos ya más o menos creemos que sabemos a lo que se dedican, Nos aunque volvimos no. locos. Pero antropólogo y astrónomo, ¿cómo se unen? ¿Cuántas veces al día? Y en realidad en mi caso todo el tiempo porque justamente me dedico a tratar de entender cómo distintas sociedades humanas piensan acerca del cielo, es decir, a pensar los mecanismos por los cuales construimos ideas y prácticas respecto al cielo. La antropología es el estudio de las sociedades humanas y sus culturas, de sus producciones materiales y simbólicas, de la forma en que vivimos en sociedad. Y la astronomía o los conocimientos acerca del cielo son parte de la vida de los grupos humanos y la idea de la disciplina a la que yo me dedico, la interdisciplina que se llama astronomía cultural, es pensar los conocimientos sobre el cielo como parte de las culturas y las sociedades que los producen. Si pudiésemos elegir, te voy a hacer una pregunta difícil, porque en realidad la pregunta va a ser fácil, la respuesta va a ser difícil. Pero ¿cuál es la sociedad, sacando la que vivimos nosotros, que más avanzó mirando al cielo? Es una pregunta que en realidad no se puede responder porque las metas que cada sociedad se pone son diferentes. Entonces es muy difícil comparar sociedades o sus avances porque cada una estuvo interesada en cuestiones diferentes, está interesada Claro. en cuestiones diferentes y desarrolla técnicas y conocimientos en la dirección de sus intereses. Por eso lo que tratamos en este caso es de entender a cada una en sus propias lógicas, en sus propios intereses. Pero se los puede comparar, me refiero a, por ejemplo, los que podían y no podían
anticipar eclipses, los que entendían el movimiento de los astros en el cielo, me refiero de los planetas, por ejemplo, ¿eso ha quedado registrado fielmente o no se sabe mucho al respecto? Conocemos distintas cosas de distintas sociedades, pensando en que estamos estudiando desde las primeras sociedades humanas hasta las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces hay una enorme variedad de técnicas, de saberes y de intereses. Y hay sociedades que se interesaron por los eclipses o por la periodicidad de ciertos fenómenos astronómicos, como los movimientos de los planetas, otras que se interesaron por otros aspectos, como los cambios en la luminosidad de la Luna, otras a las que le interesaron la variación del brillo de las estrellas o las zonas oscuras sobre la Vía Láctea. Y tenemos en ese sentido una variedad bastante amplia. Y como les decía, es muy difícil comparar sus logros, pongámoslo así, porque buscaban cosas distintas. ¿Y cómo lo hacían, Alejandro, eso? ¿Cómo lo iban haciendo? ¿Lo iban dejando registrado? ¿Cómo iban avanzando sobre esas cosas? Bueno, cada sociedad desarrolla métodos diferentes. Básicamente hay una gran diferencia entre sociedades predominantemente orales, donde la forma de transmitir ese conocimiento tiene que ver con las narraciones orales, con las pinturas corporales, las danzas, distinto tipo de formas de comunicar no ligadas a la escritura, y las sociedades que guardan registros documentales escritos. Entonces ahí hay como estrategias diferentes, pero muchos de esos conocimientos podemos verlos plasmados en, por ejemplo, las construcciones arquitectónicas o las trazas urbanas o las tradiciones míticas también. Claro. Bueno, a eso vamos. Sí, a las construcciones, porque a nosotros nos vamos convoca a la primera. Una coincidencia. No, esto es tremendo. O no, vos dirás. Pirámides. Sí, por eso la pregunta inicial de los adelantos y cuál fue el más adelantado, siempre tratando de compararnos con nosotros. Pero hay algo que de las cosas maravillosas que te da pagar internet una vez por mes, es que en uno de los posteos decía que coincide. Mira, lo tenemos en una placa. Claro, vamos a ver la plaquita, exacto. Ahí está, mirá. Tenemos la latitud. Sí, limpia. Ahí está, gracias. Claro. La latitud a la parte inferior de la pantalla, pasado a decimal, sería algo así como 29 grados, casi 30 grados de latitud de norte. La pirámide de Egipcio. Donde está ubicada la pirámide de Keops, que es la que vemos ahí detrás, en Giza. Y arriba... ¿Qué tenemos arriba? En metros por segundo... La velocidad de la luz. Por eso le preguntaba más temprano. Bueno, pará. Lo ven en casa, ¿no? El número, más o menos ahí, es al 99%, coincide. Más del 99%. Sí, 99,9 creo que era. 99,9. Pero mirá, o sea, la velocidad que nosotros habitualmente decimos 300.000 kilómetros por segundo. Exacto. Acá estamos hablando de casi 300 millones de metros por segundo, que es la velocidad de la luz a la que se ha medido, digo, a lo que se estima viaja la velocidad de la luz en el vacío. Ahora, coincide exactamente con el punto de latitud, es decir, cuán al norte está desde el Ecuador, que es el 0, hacia el norte, la pirámide. ¿Estos tipos conocían la velocidad de la luz? Es la pregunta que te tengo que hacer. Gran pregunta. No, o sea, no tenemos ningún testimonio de que los egipcios conocieran la velocidad de la luz, pero más allá de eso, tampoco el sistema de medición egipcio era nuestro sistema de medición, ni el sistema de localización geográfica era el nuestro, por lo cual el dato de la latitud de la pirámide es un dato que se basa en un sistema de localización de puntos en la superficie terrestre que nada tiene que ver con los sistemas egipcios. Entonces, o sea, vino posterior. Sí, enormemente después. O sea, es una mera casualidad que depende de un montón de variables completamente contingentes, es decir, que podrían haber sido completamente otras si simplemente tuviéramos un sistema de medidas levemente distinto. Claro. Ahora, la risa que nos da esto, a nosotros que no creemos en estas cosas, o que vos que la explicás muy bien, no tenían ni los metros, ni medían en segundos, ni en latitud, pero que coincidan semejante cantidad de números. Eso es lo que te dibuja una sonrisa en la cara que no lo podemos explicar. En realidad no es tan extraño, digamos, si uno toma, qué sé yo, su bicicleta y mide algunas de las innumerables partes que tiene su bicicleta, puede encontrar una cantidad de números muy grande que coincidirán seguramente con muchas cosas. Con algo, claro. Entonces, es verdad, tienes razón. Sí, digamos, tiene que ver si lo buscas, lo encontrás, digamos. Pero tiene que ver con una característica humana muy importante, que es nuestro interés en la búsqueda de patrones. O sea, nuestros cerebros
y nuestras formas de proceder están armadas para encontrar patrones. Nos encanta encontrar patrones, nos es muy útil encontrar patrones y entonces estamos buscando patrones todo el tiempo, como cuando vemos formas en las nubes o caras en las montañas. Eso hace que sea muy habitual que encontremos coincidencias y digamos somos una especie de Pac-Man buscando coincidencias significativas. Algunas veces nos equivocamos y otras veces no. Ahora, también se engancha con una segunda cuestión que es queremos respuestas, ¿no? Queremos sentido. Claro. Nos gusta y nos interesa mucho encontrar sentido y lo queremos ahora. Entonces, bueno, así se dan estas casualidades. ahí Bueno, está. pero igual muchas veces esas cosas también llevan a resultados importantes, ¿no? Bueno, sí. Por desde ya. supuesto, por supuesto. La curiosidad, sí. Sí, encontrar patrones muchas veces después ayuda a la creación de leyes que después terminan explicando cosas que hasta en la previa no se podían explicar. Antes que nada, Alejandro, Sí. antes de seguir, porque le las pedimos líneas que de Nazca cites de algunos de los casos que habitualmente se malinterpretan o se toman como señales que no lo son o como cuestiones de otro mundo, pero ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen a vos en las charlas cuando decís que sos antropólogo y astrónomo sobre esto que estamos hablando, sobre las señales o sobre las conspiraciones? Digo, ¿cuál es lo que habitualmente tenés que explicar que decís, pensé que me iban a preguntar de eso y la producción no me preguntó de eso? Bueno, la verdad que, o sea, las preguntas son muy variadas y debo reconocer que en general las personas están muy interesadas en saber cosas sobre sociedades que no conocen, más que en proyectar sus suposiciones. Alguna excepción tal vez fue cerca del 2012 con los rumores del apocalipsis ligado a supuestas profecías mayas, que fue un momento en que muchas personas preguntaban sobre ese tema. Bueno, se hizo una película, ¿te acordás? Sí, hubo publicaciones, tours, etcétera, muchas cosas. Pero en realidad la gente está muy interesada en saber sobre cómo otros ven el cielo. Se interesa muchísimo, en particular yo trabajo sobre pueblos originarios de Argentina, es mi especialidad, y les interesa mucho saber y entender cómo pueblos originarios de Argentina piensan y pensaron sobre el cielo. Así que en ese sentido hay mucha curiosidad del público. La cosmovisión, como se dice, que es lo que te ofrecen muchas veces los tours locales, que es verdad. Uno por ahí no va a buscar la explicación de por qué estalló una supernova o por qué, no sé, se dio tal o cual fenómeno, sino que querés eso, justamente, ponerte en el lugar de los sobre todo pensando en que hay fenómenos que hoy nos cuesta entender, como las auroras boreales, como los eclipses, y siempre pensamos lo mismo cuando estamos en esos fenómenos. ¿Qué hubiesen pensado los que no tenían las herramientas que nosotros tenemos? Por ejemplo, para entender esto que estamos viendo, las líneas de Nazca. Nosotros Claro, no tenemos ningún tipo de herramientas para resolver esto, por eso le decimos misterio, pero me imagino que habrá sido motivo de estudio para vos. Bueno, las líneas Nazca son un tema de estudio de muchos profesionales. De hecho, no solo las líneas, ¿no? O sea, muchas de las interpretaciones apresuradas sobre las líneas de Nazca se basan en solo mirar las líneas de Nazca como algo aislado. Pertenecen a una cultura arqueológica que tiene muchas producciones, cerámicas, textiles, centros ceremoniales como el de Cahuachi, y de hecho las líneas están conectadas, en este caso sobre todo con el centro ceremonial, y muchas de ellas parecen haber sido construidas para acompañar los caminos hacia el centro ceremonial. Pero además esas líneas también tienen una historia, como suele ocurrir. Fueron construidas a lo largo de un largo periodo de tiempo, probablemente en 2 oleadas sucesivas, con estilos constructivos diferentes, probablemente por poblaciones levemente diferentes, aunque relacionadas, y fueron reutilizadas y resignificadas a lo largo del tiempo, e incluso conservadas cuando las sociedades que las construyeron ya no estaban presentes. Es decir, que tiene una historia súper compleja y han tenido más de un sentido. Claro. Y muchas veces cuando se las interpreta apresuradamente se lo hace sin tener en cuenta toda esa complejidad. Por eso es que estas cosas requieren estudios interdisciplinarios, donde participamos astrónomos, antropólogos, arqueólogos, ingenieros, etc. ¿Qué estábamos viendo ahí, en estas imágenes de tu estudio? Justamente yo no las puedo ver porque no las estoy viendo en pantalla, así que me Estamos cuentan. viendo algo de cerámica, es lo que hablabas más temprano también, y algunas formas similares a las de... Pueden ver que las cerámicas y los textiles de la cultura Nazca Paracas tienen relación con algunas de las formas que pueden verse en los glifos, e incluso en los trabajos etnográficos con las poblaciones contemporáneas se encuentran también ciertas relaciones con algunos de los motivos. Claro.
De modo tal que no se trata de motivos aislados que surgieron de la nada, sino que tienen una historia y están anclados en otras Alejandro, producciones. alguien va a decir, no lo pudieron hacer personas desde el piso porque no veían, no pueden dibujar caminando. Está claro que lo hicieron unas personitas verdes desde platos voladores. ¿Qué le respondemos? Bueno, o sea, primero se puede hacer perfectamente y, digamos, nosotros podemos construir una casa y plantar la casa en el terreno sin necesidad de subirnos a un globo para ver desde arriba el terreno. O sea, cualquier arquitecto y los albañiles que arman los cimientos de una casa saben cómo hacerlo. Pero más allá de eso, yo creo que un punto de reflexión importante es por qué quitar mérito a esas personas que con tanto esfuerzo y tanta inteligencia construyeron esas cosas ¿Por qué tiene que ser de y afuera? asignárselo a alguien más, ¿no? Claro, O sea, tal cual. hay un enorme esfuerzo ahí y hay mucho que aprender. Esto se hizo, perdón, Sí, sí, no hay ¿cómo problema. se hizo? ¿El piso se hizo? Eso iba, a eso apuntaba. Porque ahora está, me imagino, por ahí la pregunta es tonta, pero me imagino que esta zona está protegida hoy Para por mí hoy, ¿no? pasa el Dakar mañana por ahí. ¿Vos decís? Está, Sí. está relativamente protegida, sin embargo hay una ruta que atraviesa buena Claro, parte recién del veía, sitio. exacto, por eso se me dio la pregunta. Y hubo, de hecho, no hace mucho tiempo un accidente con un camión que perdió el control y salió de la ruta y atravesó uno de los glifos. Es decir, No está es tan un protegida. problemón. Ahí no está, está mirá, tan esa es protegida. la imagen. Ahí está, ven que se ve la ruta perfecta. Y se hizo rayando el suelo, pero es una tontería porque elegí digamos, no pasar por el lugar porque no conocía el origen y dije, para ir a un lugar y ser llevado de las narices, lo obvié. Voy a ir, bueno, voy a volver ahora que Alejandro nos está contando. Es muy interesante y les recomiendo que visiten también el sitio arqueológico de Cahuechi. Digamos, las líneas están hechas básicamente con dos estilos. Uno consiste en retirar las rocas de color más oscuro de la superficie del interior de la línea y desplazarlas hacia el costado, y entonces quedan unas rocas más claras que hay por debajo. Y otras es en retirar las mismas rocas, pero de los bordes de la línea del dibujo, digamos, queda bordes blanquecinos, una línea central más oscura y de los bordes para afuera más oscuro. Bueno, ya tenemos un nuevo destino para ir. Y hay una relación más. ¿Qué tienen que ver astronautas y mayas? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, astronautas y mayas. Bueno, hay una vieja lectura de la lápida de la tumba del señor Pacal de Palenque, que fue interpretada hace ya tiempo como una persona montada en una especie de moto espacial o algo así. Ah, bueno. Pero bueno, eso es un excelente ejemplo de cómo proyectamos nuestras propias ideas y experiencias sobre lo que no conocemos. Digamos, la estilística maya es muy compleja y la estética maya es muy compleja. Sin conocerla es difícil comprenderla y entender. Si observan ese dibujo, que en realidad se ve correctamente en forma vertical, lo que tenemos, esa forma como de una gran cruz, es la representación maya del árbol del mundo, el Huachachán. Es la Vía Láctea. Sí. Después vemos una especie de serpiente de dos cabezas que cruza también el motivo, que es la representación maya de la eclíptica, de la zona del cielo por la que se mueven los planetas y la luna vistos desde la Tierra. Y lo que está arriba de todo es justamente Tzamye, 7 Guacamayo, una de las deidades de la creación, que está parado sobre el árbol del mundo. Y el señor Pacal, que lo vemos ahí, está cayendo hacia el inframundo porque es la lápida de su sepulcro. De hecho, como podemos ahora interpretar muchos de los glifos mayas, sabemos que alrededor dice que está adentrándose en el camino blanco, que es justamente la Vía Láctea, yendo hacia el inframundo. Y lo que se ha interpretado antiguamente como las turbinas de esta moto, en realidad son las fauces del inframundo, que representan un plato de ofrendas transformado en divinidad, que abre sus fauces para recibir al señor Pacal que desciende al inframundo. Clarísimo. Yo la verdad, Alejandro, que me admiro de todas estas interpretaciones, bueno, pero no puedo, a veces Deja de ver. Sí, además me atormentan con preguntas de si vos haces una línea entre Machu Picchu, Isla de Pascua y la pirámide en Egipto. Eso te da el lugar en donde el polo magnético de esa época apunta. Digo, ¿alguna vez encontraste relaciones entre civilizaciones alejadas que te haga sospechar que había alguna especie de conexión? Eso fue un gran problema de los estudios arqueológicos, antropológicos de
principios del siglo XX, digamos, el intentar establecer comparaciones hacia esas megadistancias basadas en rasgos superficiales. Y de todo ese proceso aprendimos que hay que ser muy cuidadosos en las comparaciones, que hay que hacerlas fundadas no en rasgos superficiales, sino en similitudes más profundas, y a su vez hay que entender y encontrar pistas concretas de posibles conexiones. En ese sentido, la ciencia es humilde, o sea, hay cosas que no sabremos nunca y hay cosas que sabemos un poquito, porque avanzamos como un detective, digamos, tratando de unir pequeños indicios y aventurar pequeñas conjeturas para avanzar un pasito más. Y muchas veces nos impacientamos y quisiéramos saber todo y poder responder todo, pero no podemos. En general, estas megateorías suelen ser así, muy simples, explicando millones de cosas todas a la vez con 3 ideas. Hay que sospechar, cuando hay 3 ideas que explican el universo, se necesitan pruebas muy contundentes para estar convencido de que funcionan. Buen resumen. ¿Qué te asombra más? Cuando el hombre como astrónomo encuentra o puede hacer una imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, o estas pequeñas vueltas que se van encontrando en civilizaciones pasadas, ya que tenés las dos aristas? ¿Cuál es la que te apasiona más? Me apasiona exactamente que se trata de lo mismo. O sea, me apasiona que estamos ante seres humanos preguntándose sobre el universo y dando pasos en la dirección a tratar de explicárselo. Y que, digamos, justamente es ese mismo esfuerzo en sus diversas formas en la humanidad, encarnado en el esfuerzo de un montón de personas que colaborativamente tratan de construir dónde están paradas en el mundo. Eso es lo que me motivó a estudiar lo que estudio, de hecho. Ahí va. Bueno, estaría bueno que también nos digas dónde se estudia esto, porque hay mucha gente que quizás quiere saber, que ahora está aprendiendo con nosotros mucho de esto. Si querés dejar, no sé, alguna página o alguna red social o algo para que te puedan contactar. Perfecto, o sea, es una interdisciplina, en general venimos gente de distintas disciplinas y está la Sociedad Interamericana de Astronomía y la Cultura, que es la sociedad latinoamericana de profesionales que trabajamos en esta interdisciplina. Tenemos próximamente un congreso en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Mirá. En la primera semana de noviembre. Es la edición en Argentina del congreso internacional más importante sobre estos temas, que se realiza cada 3 o 4 años. Con la pandemia se demoró, así que lo estamos esperando con mucha expectativa. Perfecto. Y entonces, digamos, conectándose con la sociedad, pueden perfectamente enterarse de las cosas que estamos haciendo, o buscando Oxford 12, que es el nombre de nuestra conferencia en noviembre, enterarse de esta conferencia. Bueno, Alejandro Martín López, astrónomo, antropólogo del CONICET, como siempre, Fenómenos con el CONICET. Te agradecemos muchísimo, nos diste una clase magistral. Te quedaron 1000 preguntas. A mí también. 1000. A mí también, 1000. Y bienvenido a Fenómenos. Y no va a ser la única vez que te vamos a llamar, ¿eh? Bueno, si él quiere. Por supuesto, obviamente. Cuando quieran, encantado. La primera es gratis, como se decía en el barrio. Gracias, Ale. Buenas noches. Chao, muchas